Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a continuar con esta cosa. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la parte de del strain gauge, pero em, acabamos de hacer el ejercicio, ¿no? Sí. Ok. A ver, déjenme ver si me sale algo que quiero. Me desaparece. Déjenme ver si me sale una cosa. Oigan, ¿cómo están viendo de manera vertical? ¿Están viendo muy chica la pantalla? Por favor, alguien conteste. Sí, se ve de forma vertical. De forma vertical, pero sí se ve, sí se alcanzan a ver las cosas. Sí, es más pequeño, pero sí se ve. Ok, déjenme ver si me sale una cosa que quiero hacer.
A ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, miren, ese es el resumen que tengo y que se los voy a mandar dentro de un rato. Nada más que lo que quiero es ir agregando algunas cosas. Realmente no le puse figuras, ¿sí? Entonces lo que quiero es los PDF. Entonces, lo que quiero hacer es ir haciendo anotaciones del lado derecho en relación al escrito que tenemos del cerdo. ¿Ok? No sé si me vaya a salir. No he estado, no lo he practicado, entonces no sé si me salgan así las dos cosas. Ustedes me dicen, ¿sí? Yo estoy viendo en la otra computadora que sí se está viendo las cosas, pero como que no, como que hay algunas fallas por ahí todavía. Déjame ver si se puede, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo. Ok, a ver, ¿ya les apoyo? Ya, se está cortando un poco su micrófono. Sí, profe. No, lo que pasa es que estoy viendo que no aparecen las ecuaciones. ¡Guau! ¡Qué horror! Ay, 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 ay. No, se me fueron las ecuaciones. No sé por qué no las jalo las ecuaciones. No, se fueron las ecuaciones. Wow. No, se fueron las ecuaciones, chicos. Ni hablar. Ni hablar. Y conste que lo mandé al Google Drive. No, bueno, aquí está esta. Esta, aquí sí. Ahí sí. A ver, si no mal recuerdo, nos quedamos en esto. Esto va a ser más lento, pero... Ok, a ver. Nos quedamos en los... acabamos el problema.
Está extremadamente lento. No, está extremadamente lento esto. No, qué parche. A ver. Buena progresión, ¿no? Y empezamos entonces a ver que ya se quedó ahí. Bueno, pues ahí quedó eso. Entonces vamos a continuar con lo de lo que sigue. A ver, estamos en la parte de... ¿Se alcanzan a ver eso de los deformómetros de semiconductor? Sí, profe. Bueno, entonces como pueden ver, realmente lo que se utiliza en los strain gauge que utilizan semiconductores, pues es el silicio que se utiliza como elemento. Y pues aquí lo que se hace es que el silicio se corta en secciones muy, muy delgaditas para formar lo que son los medidores. Recuerden que los medidores se está llamando tanto para los que compensan como para los que detectan. O sea, la parte activa como la parte de compensación se llaman en general eso medidores. Entonces, lo que se hace con el silicio es cortar en secciones muy delgaditas y pequeñas, ¿no? Entonces, el problema que se tiene, entre comillas, con este tipo de sensores es que presentan resistencias muy altas. Sin embargo, la ventaja que tenemos es que su vida útil es mayor, tiene una vida útil mayor, menor histéresis con respecto a los medidores metálicos, ¿no? Los que comentábamos la otra ocasión. ¿Cuál es ¿Cuál es otro de los problemitas que se llegan a tener? Pues que la salida de este tipo de medidores no es lineal con la deformación. ¿De acuerdo? O sea, ese es un problemita, pero bueno, entre comillas, porque se puede linealizar. O sea, es como les comentaba que un diodo común y corriente, un diodo de señal, puede ser utilizado como sensor de temperatura. Alguien diría, sí, pero tiene una curva exponencial. Sí, pero hay forma de poderlo linealizar. ¿De acuerdo? La otra cosa que por ser semiconductor, bueno, pues es muy dependiente de la temperatura. Hay dispositivos que utilizan semiconductor, pues que la resistencia cambia con la deformación, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, aquí la resistividad va a cambiar con la deformación que vayamos teniendo. Y la resistividad cambia con las dimensiones físicas de los cristales que tenemos. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe de que cambien con las dimensiones físicas de los cristales? Bueno, esto se va a deber a que hay cambios en la movilidad de los huecos y electrones. Acuérdense ustedes que los semiconductores trabajan con huecos y electrones. Los huecos se consideran las cargas positivas, bueno, las cargas negativas. Recuerden un poquito de eso. ¿De acuerdo? La otra cosa que tenemos con estos
strain gauge de semiconductor es que el factor de Galga es mucho mayor que el de metal. Fíjense que podemos tener factores de Galga del orden de 200 sin deformar, o sea, es un factor de Galga muy, muy alto. ¿Alguien me puede decir qué habíamos comentado cuando el factor de Galga es alto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa cuando el factor de Galga es alto? Chicos, ¿qué pasa cuando el factor de Galga es grande? Me parece que era que indicaba un cambio grande en la resistencia. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Supongamos que tenemos un strain gauge de metal. No me va a dejar escribir. No me va a dejar escribir. Así. Este. Supongamos que tenemos un strain gauge de metal. ¿Sí? Supongamos que la deformación es de 150 micra metro sobre metro. Supongamos que el eje F es de 2.13, ¿sí? Supongamos que la resistencia de esto es de 120 ohms. El factor de Galga es de 2.13, entonces, aplicando la relación para la deformación, el factor de Galga, o sea, delta R, el cambio de resistencia será el factor de Galga por la deformación. Lo voy a poner así como delta L sobre L, que es la deformación, o epsilon, por la resistencia. Si yo sustituyo estos valores para el de metal, voy a tener que el cambio de resistencia, fíjense, con un factor de Galga de 2.13 es de 0.08 ohms. ¿Qué pasa si pongo uno de semiconductor? Bueno, si tú utilizo ahora semiconductor y tengo esa misma deformación de 150 micrómetro, pero ahora el factor de Galga, pues ese factor de Galga es grande, ¿no? Supongamos, fíjense, y no lo voy a poner tan grande, supongamos que el factor de Galga es de menos 15. ¿Sí? Con un factor de Galga de menos 15, con los mismos valores de resistencia de 120 ohms, el cambio de resistencia, o sea, son que el factor de Galga es de menos 15. ¿Qué significa un factor de Galga negativo? ¿Qué significa un factor de Galga negativo? ¿Qué significa un factor de Galga negativo? Por favor, alguien conteste. ¿Que la resistencia va a decrecer? ¿Que la resistencia qué? ¿Decrece? ¿Se hace más pequeña? Exactamente, que la resistencia decrece cuando se aplica una fuerza, llámese compresión o tensión. En ese momento la resistencia decrece. Eso es lo que significa que el factor de Galga sea negativo. Ok, está bueno.
Entonces, fíjense, realmente, pues no existen resistencias negativas, ¿ok? Bueno, sí existen resistencias negativas, pero con otro tipo de cosas. Eh, Sin embargo, si esas resistencias negativas las miden ustedes con un multímetro, pues no les va a dar una resistencia negativa, ¿sí? Pero sí hay resistencias negativas. Entonces, ok, aquí menos 278 es como dice su compañero, lo que está sucediendo es que está decreciendo el valor de la resistencia. Entonces, vean cómo es importante en un momento dado ese factor de Galga, porque ese factor de Galga me va a dar una mayor o menor resistencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí de este tipo de cosas. Bueno, entonces, pasemos a lo que es así rápidamente los sensores de movimiento. Ok. Ahí tenemos los sensores de movimiento. Uy, no, se hace muy chiquito. Hablemos entonces de los sensores de movimiento. ¿Sí? Entonces, estos sensores de movimiento, ¿sí lo están viendo del lado izquierdo? Porque voy a ir completando, ¿eh? O sea, yo les voy a mandar solamente ese escrito, pero yo les voy a ir completando aquí. Sí se ve. Ok, entonces, como pueden ver ahí, como dice, los sensores de movimiento van a estar empleados pues para medir el cambio de posición, ubicación o desplazamiento de un objeto. Ya lo habíamos dicho, son parte de lo que estamos viendo desde el principio. Bien, pero los tipos de movimiento que detectan este tipo de sensores son el rectilíneo, ¿sí? Acuérdense que el rectilíneo va a estar caracterizado por la velocidad y la aceleración. Ajá. Entonces, el tipo de movimiento va a ser rectilíneo, angular, vibración y choque. ¿De acuerdo? Esos son lo que vamos a trabajar con este tipo de sensores, rectilíneo, angular, vibración y choque. Miren, lo del lado izquierdo no lo vayan copiando, porque eso se los voy a mandar ahorita que terminemos. Más bien del lado derecho. Entonces, lo que utilizan los sensores de movimiento, el más de los más comunes, este acelerómetro está basado en las leyes de Newton, ¿sí? Y la ley de Hooke. Obviamente la ley de Newton de la masa por la aceleración, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la ley de Hooke, que es la de los resortes, ¿sí? Entonces, eso entonces lo que son los sensores de movimiento están basados en lo que es la ley de Hooke y Newton. Concretamente la segunda ley que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto lo que hace es utilizar un sistema resorte-masa. Acuérdense, entonces tenemos una plataforma y tenemos el resorte, ¿sí? Vamos a tener que, bueno, pues va a haber un reposo, ¿no?
Y entonces, acuérdense que la fuerza, esto está basado en estas leyes, fuerza es igual a la masa por la acelerado, y por otro lado, la ley de Hooke me dice que la fuerza está dada a la constante del resorte por eso se llaman acelerómetros, es la constante del resorte, el cambio de posición entre la masa. Aquí lo importante es que la masa es la que va a hacer todo esto, ¿sí? Acuérdense que la constante del resorte tiene unidades de Newton metro, ¿sí? La extensión a la que se hace el resorte, esta es la extensión del resorte, esto tiene unidades de metro. La de masa, bueno, pues de kilogramo. Y la aceleración, pues ya todos sabemos que es metro sobre segundo al cuadrado. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esa ecuación, esta ecuación que estoy poniendo aquí, lo que hace es describe lo voy a apuntar aquí. Entonces, la ecuación describe la relación entre el desplazamiento del resorte y la aceleración. El principio de lo que es, el principio de lo que es masa resorte aplica a la mayoría de los acelerómetros. Sin embargo, un sistema de esta naturaleza va a exhibir un gran problema que tenemos y que se llama la oscilación. Entonces, va a exhibir oscilación, ¿de acuerdo? En donde, bueno, no vamos a entrar en cálculos ya, pero la frecuencia natural de oscilación de un sistema resorte-masa, bueno, esto es fácilmente encontrado como 1 sobre 2pi, ¿sí? K, que es la constante del resorte, la masa raíz. Entonces, es la frecuencia natural de oscilación, ¿sí? ¿De acuerdo? Este es el tipo de problemas que se tienen. Sin embargo, bueno, también vamos a tener que contar con la fricción. La fricción va a estar definida por, vamos a ponerle, definida por el coeficiente de amortiguamiento. Y le vamos a poner alfa, coeficiente de amortiguamiento. Ahora bien, en general, el efecto de la oscilación es llamada respuesta transitoria. Recuérdense de la respuesta transitoria de los circuitos RC. Sí, entonces, en general, el efecto de la oscilación es llamada respuesta transitoria y, ojo, está descrita, entonces, a ver, la oscilación
La oscilación está descrita está escrita por una señal periódica amortiguada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es una señal periódica amortiguada ¿de acuerdo? Donde esa señal, a ver, este lado va a corresponder al desplazamiento de la masa. ¿De acuerdo? Y la respuesta entonces va a estar dado como x0, que va a ser la posición inicial, por e a la menos alfa t de el seno de 2pi real por t. Esta va a ser la posición pico inicial. Y este es el transiente de la posición de la masa. A ver, ¿van conmigo? A ver, ¿van conmigo? Sí. Bueno, entonces, a ver, pocas palabras. Estos acelerómetros tienen el problema de lo que es la oscilación. Pues a final de cuentas, ustedes pongan un resorte y una masa y suelten la masa, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues va a oscilar, a final de cuentas. Entonces, pues tanto van a tener oscilación como van a tener fricción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace para hacer el estudio de esto, de la oscilación? Bueno, lo que va a suceder es que el efecto de la frecuencia natural y amortiguamiento, ojo, se va a describir mejor en términos de una vibración aplicada. Entonces, a ver, para hacer el análisis de este tipo de dispositivos, lo que se hace es aplicar una vibración, ¿sí? Ya no voy a entrar en más detalle de eso. Entonces, para hacer toda la caracterización de este tipo de sensores, lo que se hace por parte del fabricante
es aplicar una vibración. No sé si ustedes cuando llevaron lo que es la física de todo esto de masa resorte y esas cosas, movimiento rectilíneo, les hablaron de no sé si les hablaron de las mesas vibratorias, ¿no? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. El efecto de la frecuencia natural y el amortiguamiento se describe en términos de una vibración. Entonces, esto es si el sistema masa resorte, o sea, el componente, todo el componente masa resorte se somete a una vibración, la aceleración resultante es delta igual a menos omega cuadrada x0 seno de omega t. Este x0 sigue siendo el desplazamiento Cuando digo desplazamiento pico, es el jalón que da en metros. El conjunto esto es la aceleración A ver, ¿qué es esto? Vamos a definir qué es la vibración. A ver, ando por ahí. ¿Qué es la vibración? La vibración se define en términos de un movimiento que es periódico. Que además de celular y en donde la posición
en el tiempo está dada por entonces igual a X0 seno de omega t. Pongamos que tenemos una superficie una parte intermedia y una masa que va a sufrir un desplazamiento tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y que de este lado tenemos la posición X0 y de este lado la posición X0 pero positiva. Si yo quiero calcular la velocidad de vibración, pues la velocidad, si no mal recuerdo, no es más que el cambio de distancia con respecto al tiempo. Y esto sería omega X0 coseno de omega de t. Y la aceleración si no mal recuerdo, pues es la derivada de la velocidad. Y esto es lo que nos da menos omega cuadrada X0 por nuevamente el seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos medir la cuestión de la aceleración. ¿Van conmigo o nada más están copiando o nada más me están siguiendo el avión? Entonces, fíjense. Yo estoy copiando. Fíjense esto. Lo que les comentaba, ¿dónde se utiliza en un equipo médico los acelerómetros? Los acelerómetros se utilizan en los marcapasos cardíacos implantables, se utilizan los acelerómetros. ¿Sí? Entonces, dependiendo precisamente de la aceleración que lleve la persona, el cuerpo, en este caso, pues va a aumentar o a disminuir la frecuencia cardíaca para aumentar o disminuir el gasto cardíaco y que la persona pues no se me vaya a desmayar por falta de gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense, ¿cómo es esto de lo de la mesa vibratoria? Bueno, esta es la mesa. La mesa tiene un movimiento tanto hacia acá como hacia acá. O sea, precisamente para que se genere una vibración. ¿Sí? Entonces, arriba de la mesa, se pone el sistema masa-resorte.
Y lo que se hace, bueno, aquí vamos a poner algunos, son la masa solamente recorra, perdón, un determinado desplazamiento, ¿sí? De acá, ¿sí? Estos son topes. ¿Mm? Aquí está el resorte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a estar? Pues se va a estar generando una vibración. Déjenme poner. Entonces, esta mesa pues va a tener un desplazamiento que en este sentido ya habíamos puesto, y ahí va a tener un desplazamiento x0 hacia acá y pues hacia acá también un desplazamiento, le voy a poner menos x0. Va a tener un desplazamiento en este sentido también, y en el otro sentido. ¿Sí? Sí, ya dijimos que la aceleración va a ser la constante del resorte, el desplazamiento sufrido entre la masa. Entonces, si sustituimos esa constante, podemos decir que el desplazamiento va a ser menos mx0 k omega cuadrado. Entonces, este es el desplazamiento que va a estar sufriendo la masa, ¿sí? Entonces, pues realmente la masa es la que va a hacer pues, toda la transducción en función de la aceleración, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta ecuación no considera la vibración natural del sistema masa-resorte. Entonces, aquí no se considera. La vibración natural del sistema masa-resorte. Cuando se considera, pues las cosas cambian. Aquí es importante considerar también lo que es, si no se está considerando la vibración natural del sistema masa-resorte, aquí es importantísimo que hay algo que se llama la frecuencia de resonancia. O sea, una cosa es la frecuencia natural y otra cosa es la frecuencia de resonancia. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Lo que se hace para esto es, número uno, se aplica una frecuencia y esa frecuencia tiene que ser menor que la frecuencia natural. O sea, hay que tener esas consideraciones.
¿De acuerdo? Eso es lo que hay que considerar. Cuando se utiliza un acelerómetro, es importante considerar que la frecuencia a la que va a estar sometido el acelerómetro tiene que ser la menor a la frecuencia natural. Hay una regla que dice que la frecuencia tiene que ser menor a la frecuencia natural entre 2.5. Y 2, cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia natural, aquí la salida del acelerómetro es independiente de la frecuencia aplicada. Y el acelerómetro se convierte en medidor de desplazamiento de la vibración. A ver, si ustedes van del lado izquierdo, vamos a ver qué es importante en este tipo de dispositivos. Es importante la frecuencia natural, eso nos lo va a dar el fabricante, el coeficiente de amortiguamiento y algo que se llama el factor de escala que relaciona la entrada y la salida. Ahora, los acelerómetros no se deben de emplear nunca cuando están cerca de la frecuencia natural o la frecuencia resonante, por su salida que es altamente no lineal. ¿De acuerdo? Yuhu, yuhu, ¿hay alguien por ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces veamos. Los tipos de acelerómetros, váyanse al lado izquierdo. Les digo, no, copienlo del lado izquierdo porque ahorita lo voy a convertir a PDF y se los voy a mandar. Entonces, los acelerómetros, dependiendo del método con el que se van a fabricar, ¿sí? En este caso es el desplazamiento de la masa, pues son los tipos de acelerómetros que hay. Entonces, más que nada, el tipo de acelerómetro está dado por el método de medir el desplazamiento de la masa, ¿sí? Entonces, tenemos, a ver, espero que no se me cambie esta cosa. Okay. Tenemos los tipos de acelerómetros, los que trabajan con potenciómetros, ¿sí? Los famosos potenciómetros o potenciométricos. Este es el tipo de acelerómetro más sencillo que está colocada o apareada, como se dice, la masa al resorte,
a un brazo móvil de un potenciómetro. Entonces, se coloca esa masa a un potenciómetro y entonces de esta manera la posición de la masa va a ser convertida en un cambio de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? Ese es el más sencillo que hay, el potenciométrico. Entonces, insisto, se coloca la masa a un brazo de un potenciómetro y cada vez que se mueve la masa, el potenciómetro se mueve y entonces, por lo tanto, cambia la resistencia de ese potenciómetro. ¿Sí? La frecuencia natural de esos de los de potenciómetro, a ver, vamos a ver para los de potenciómetro. Su frecuencia natural, ¿sí? Generalmente es menor de 30 Hz. Esto lo que va a hacer es que va a limitar su aplicación, ¿sí? En mediciones de vibraciones de baja frecuencia, ¿sí? O aceleraciones que están en el estado estable. Entonces, pues podría ser, o decimos que son de lo más sencillo de los potenciómetros. El otro método que se utiliza para para este tipo de potenciómetros son la reluctancia variable y LVDT. Eso ya lo habíamos comentado al principio, lo de la reluctancia variable y los transformadores de diferencial, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos acelerómetros es, van a utilizar lo que es el desplazamiento lineal para medir el desplazamiento de la masa. ¿Qué es lo que, a final de cuentas, la masa se va a estar moviendo y entonces, en este tipo de dispositivos, lo que va a suceder es que el mismo núcleo es la masa sísmica. Acuérdense que utiliza una bobina que tiene un núcleo, ¿sí? Entonces, esa bobina que tiene el núcleo en sí va a ser la masa sísmica, o sea, así se le llama la masa que va a detectar los cambios. Entonces, el desplazamiento del núcleo va a ser convertido directamente a un voltaje de corriente alterna y este va a ser proporcionalmente lineal. ¿Sí? A ver, ¿van conmigo o no? O nada más estoy hablando al aire. Sí, no. Creo que estoy hablando al aire. Entonces son de potenciométrico, los LVDTs. ¿Sí? Entonces, en estos LVDT, o sea, ustedes imagínense, a ver si me sale. Oye. O sea, a ver, déjenme ver si me sale. Esa es una base que va a sostener una masa. Este va a ser un LVDT. Y este va a tener un movimiento
Este va a ser un eje. Y este va a tener un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esto que está aquí, pues van a ser resortes. Van a ser un resorte metálico. Este va a ser también un resorte. Va a ser un resorte metálico. Y entonces, fíjense, este LVDT va a tener un desplazamiento y cada vez que genere el desplazamiento, ¿sí? Se va a generar, este va a generar, genera un voltaje en AC. ¿Sí? Entonces, cada vez que se mueve hacia arriba, hacia abajo, este núcleo, entonces se va a generar un voltaje de corriente alterna. Este tipo de acelerómetros construidos con LVDT tienen una frecuencia natural menor a 80 Hz. Estos sí se utilizan para vibraciones de baja frecuencia, entonces sí pueden utilizarse para vibraciones de baja frecuencia y para el estado estable, no como los de potenciómetros. Fíjense que aquí en los LVDTs es lo que acabamos de comentar, pero en lo que es la reluctancia variable, fíjense bien, la reluctancia variable, ahí sí emplea el principio inductivo y la masa aquí va a ser un imán permanente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que aquí, dado por el imán permanente, que pasa a través de una bobina, se va a inducir un voltaje. ¿Sí? Cuando la masa magnética se mueve debido a una aceleración, se va a inducir un voltaje. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en los de reluctancia variable, la frecuencia natural es menor a 100 Hz. A ver, ¿alguien está entendiendo algo? Por favor, hablen o callen para siempre. ¿Alguien está entendiendo algo? Alguien que me explique qué es lo que se ha visto hasta ahorita o qué se está mencionando. Chicos, chicas. Estamos viendo los tipos de transductores, pero los que son de acelerómetros, ¿no, profesor? Están los potenciómetros, están los de LVDT, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que está haciendo su dibujito de la placa que se mueve, ¿no? Sí, a ver,
pero sí entendemos qué es lo que se quiere. A ver, ¿en qué están basados los acelerómetros? Están basados en lo que es la masa resorte, en un sistema masa resorte, ¿de acuerdo? Y la transducción a final de cuentas, ya para detectar la señal de la aceleración, que va a ser por medio de un movimiento, evidentemente, pues ya puede ser a través de un potenciómetro. O sea, recuerden que al principio dijimos que los dispositivos que se llegan a utilizar para cualquier tipo de respuesta pueden ser inductores, ¿de acuerdo? Entonces realmente, a final de cuentas, la forma de hacer la transducción de la información de una señal física a una señal eléctrica, pues va a variar en qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos comentando ahorita exclusivamente, ¿sí? Y bueno, ahí lo que estoy viendo es que junté reluctancia variable y los LVDT con el mismo principio. Bueno, uno emplea el principio inductivo y la masa es un magneto permanente. Ese es el de reluctancia variable, ¿sí? Y el LVDT, bueno, pues a final de cuentas ya sabemos que es un transformador diferencial y que está formado por una bobina primaria y dos secundarias. En este caso, ese núcleo que se está viendo en esa figura mal hecha, porque está muy mal hecha, a final de cuentas tiene un desplazamiento y eso es lo que va a hacer. No, ustedes no alcanzaron a ver unas linternas que se cargaban por inducción. No tuvieron, me parece que no tuvieron mucho éxito, pero tenían una batería recargable y entonces por inducción se cargaba la batería. ¿Las llegaron a ver? Llegaron a ver eso. De hecho, utilizaban este principio que estamos comentando ahorita, tipo el LVDT. ¿No vieron esas linternas? Eran unas linternas de LED de batería recargable y tenían precisamente un magneto que cruzaba una bobina y entonces con el movimiento se generaba el voltaje y se cargaba la batería recargable. ¿Nunca las llegaron a ver? No, profesor, sí no lo vi. Entonces era exactamente el mismo principio de esto. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que tenía? Tenía aquí lo que es la batería. Esa batería tenía, bueno, tenía otro aditamento, no era así. Vamos a ponerle el switch. No. Un inductor, un imán, y pues un sistema de rectificación pequeño, final de cuentas, un pequeño diodito nada más. Que cuando ustedes conectaban y agitaban la linterna, este núcleo se desplazaba, ¿sí? Como es un imán, se genera un voltaje, ese voltaje se rectifica a través de un pequeño diodo y se carga la batería. Y ya que estaba cargada, ¡pum!, se abre. O se puede quedar así conectado, no hay ningún problema. ¿Por qué?
porque a final de cuentas, pues la corriente va a venir en este sentido, y en este sentido, pues no va a haber conducción. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, así de sencillo era. Esto es exactamente lo mismo que este núcleo tiene movimiento, genera una inducción, y esa inducción, en este caso en particular, pues se traduce como un movimiento. Eso es todo. ¿Sí? La verdad, chicos, qué lástima que no estamos en un laboratorio. En un laboratorio se podría ver perfectamente este tipo de cosas. Pero bueno, ¿sí? Entonces, así de simple es esto. Se inducen los voltajes y se... Bueno. Vamos al piezoeléctrico. El piezoeléctrico, ¿sí? Ese piezoeléctrico, pues, se basa en el hecho de que utiliza cristales que cuando se les aplica una fuerza generan un determinado voltaje, ¿sí? Entonces, en eso se basan estos piezoeléctricos. ¿Cómo son estos piezoeléctricos? Bueno, fíjense bien. Supongamos que esto es un compartimiento donde se va a tener los componentes Perdón, pero yo nunca he sido buen dibujante. Entonces, esta es la cubierta. ¿De acuerdo? Este es el cristal. Así se escribe cristal. Así se abrevia, así lo van a encontrar. Cristal. Y tenemos una masa. Esta es la masa. Voy a poner con otro color. A ver, esta es la masa. Esta es la masa. Le llaman masa sísmica, ¿eh? Esta masa lo que va a hacer es que va a comprimir al cristal, ¿sí? Y esta masa va a tener algo que se llama un muelle. Este es un muelle. Sí, y bueno, cerramos la cubierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta masa se mueve en este sentido
y en este sentido. Entonces, ese muelle, al final de cuentas, sirve como un resorte que lo que va a hacer es sube la masa y la regresa. Entonces, lo que va a hacer es que va a estar apretando o va a estar golpeando al cristal, y al estar golpeando al cristal, lo que va a generar cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso se ve que el cristal piezoeléctrico va a estar comprimido por una masa que está en contacto con él. Cuando se aplica una aceleración, entonces lo que va a suceder es que la masa va a ejercer una fuerza al cristal y se va a generar el voltaje. Así es esto. ¿Sí? Entonces, aquí el medir un voltaje es medir la aceleración. Eso es lo que va a pasar. Ya habíamos comentado también hace rato, estos cristales lo que hacen es exhibir una alta impedancia, ¿sí? Por lo que necesitamos circuitos de alta impedancia y bajo nivel de ruido. El voltaje de salida de estos amigos es en el orden de los milivolts, ¿sí? Y su frecuencia natural, esto es lo bueno, puede ser mayor, puede exceder los 5 kilohertz. Entonces, al exhibir una frecuencia natural de 5 kilohertz, pues se utiliza para todo. Realmente son utilizados para todo. Este sí se puede utilizar para choques, para vibraciones, para todo se utiliza este tipo de sensores. ¿De acuerdo? Y finalmente el piezo resistivo, para terminar ahorita, el piezo resistivo. No se separó ahí, ahorita corrijo eso. Aquí lo que sucede en el piezo resistivo. Bueno, este está basado en la propiedad que exhiben algunos dispositivos en el sentido de que su resistencia eléctrica cambia cuando el material es mecánicamente deformado. Fíjense aquí lo interesante, les digo, es cómo se construye. Entonces, a ver, veamos, un acelerómetro de cuestión piezoeléctrica, vamos a verlo, vamos a poner, obviamente va a estar montado en un sustrato Este es un sustrato de silicio. Este es un sustrato de silicio, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una masa Esta es la masa. Y fíjense que esa masa está sostenida por resistencias. Estas cosas que están viendo aquí son resistencias ¿de qué creen? De semiconductor. ¿Sí? Y la aceleración va en este sentido. Entonces, cada vez que se mueve, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, a ver, aquí este
acelerómetro lo que es una masa que es vida por 4 semiconductores, ¿sí? Cuando la masa se va a acelerar en forma perpendicular a la superficie que estamos viendo, cuando se va a producir una deformación en los semiconductores, lo que va a ser y eso va a ser proporcional a su aceleración. ¿De acuerdo? Y me está faltando uno que se me escapó, que son los piezocapacitivos, pero eso lo comentamos mañana. Entonces, en un instante les mando esto para que lo que hagan ustedes a ver, en un momento entonces lo que voy a hacer es mandar este pequeño escrito que se hizo, ¿sí? Voy a mandar este documento, es lo más condensado que lo pude hacer, no realmente lleva una que otra ecuación, no lleva muchas ecuaciones, ¿sí? Es muy largo el tema, realmente es larguísimo el tema. De hecho, les soy franco, no tendría por qué darles todo esto, ¿sí? Pero ustedes no ven en ninguna otra materia transductores. Los únicos transductores que van a conocer son los transductores de presión, los electrodos, ¿sí? Y párenle de contar. O sea, no van a conocer más transductores, ¿sí? Entonces, la idea que yo en lo personal tengo de este curso, creo que se los había comentado, es hacer la modificación de los temarios, para que se agregue más. O sea, sí hay un tema que habla de transductores, definitivamente, pero no tan ampliamente. Entonces, hay que hacer una modificación de esto. Pero entonces, les doy el documento, les pido de favor de que lo lean, ¿sí? Yo mañana nada más para comentarlo y acabar con esto y seguir con lo que falta. Haremos 1 o 2 ejemplos de lo básico y se acabó. Se acabó de transductores y nos vamos al siguiente tema, que es la propagación de error, y después acabaríamos con ruido y ya. Hasta ahí que quede lo del curso. Y se acabó, no más. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, algo por el estilo. ¿Hay algo, alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿no hay preguntas, no hay dudas? Si no hay preguntas, si no hay dudas, dime. No te oigo. No te oigo. Por el momento no. Bueno, entonces, pues nos vemos mañana. Ahorita nada más hago una corrección y les mando este documento para que me lo lean, por favor. ¿Ok? Bueno, Sí. hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias. Profe, gracias.